Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del nervio trigémino, haciendo hincapié en las consideraciones generales de este nervio y en la descripción del nervio oftálmico, que es su primera rama terminal. Como consideraciones generales, debemos saber que el nervio trigémino se trata de un nervio mixto, ya que presenta tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Las fibras sensitivas son las encargadas de la sensibilidad de la cara y las fibras motoras son las encargadas de inervar a los músculos de la masticación, es decir, al músculo massetero, al músculo temporal, a los pterigoideos y al músculo miloioideo. Este nervio se origina aparentemente en la cara anterolateral de la protuberancia y desde allí se dirige hacia adelante y hacia afuera, para formar un ganglio que se conoce con el nombre de ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Desde allí este ganglio se divide en sus tres ramas terminales, que son la oftálmica, la maxilar y por último la mandibular. En la embriología del nervio trigémino, vamos a visualizar que a la altura o en el estadio de la semana 6 del desarrollo embrionario, el nervio trigémino ya se encuentra desarrollado junto con su ganglio y sus tres ramas terminales. Aquí visualizamos al ganglio de Gasser o ganglio semilunar, también llamado ganglio trigeminal, y al nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Estas estructuras se van a encontrar rodeadas, pues, de una rica red vascular pial, que es esta que encontramos aquí alrededor de la estructura nerviosa. Esta rica red vascular pial va a estar constituida por tres plexos, un plexo dural anterior, el plexo sigmoideo y el plexo proótico, que van a drenar todos hacia la vena principal del encéfalo. Aquí, también en la semana 6 del desarrollo embrionario, visualizamos este corte con tinción histológica, en donde vemos al plexo dural anterior, a la raíz sensitiva del nervio mandibular, a la raíz motora del nervio mandibular. Este es el nervio maxilar y aquí visualizamos al nervio oftálmico, todos por detrás de la estructura primitiva del globo ocular, de tal manera que el nervio trigémino se va a situar hacia posterior del globo ocular y hacia el lateral de la arteria carótida interna y de la glándula hipófisis. Esto se corresponde con el nervio trigémino y aquí vemos toda esa rica red vascular pial que rodea al nervio trigémino. Esto también es tejido mesenquimatoso. En la semana 8 del desarrollo embrionario, aquí ya vamos a encontrar más desarrolladas las estructuras del nervio trigémino, pero a su vez también vamos a encontrar y vamos a poder diferenciar bien a las meninges. En este caso podemos encontrar bien dividido al espacio subaracnoideo. Con el número 7 referenciado vemos al espacio subaracnoideo y todo esto que visualizamos aquí se corresponde con la estructura primitiva de lo que luego será el ala menor del esfenoides. Referenciado con el número 4 encontramos al globo ocular. Hacia la semana 12 del desarrollo embrionario vamos a ver una extrusión en forma de bolsa desde la fosa cerebral posterior hacia la fosa cerebral media, que se corresponde con el desarrollo de las cisternas subaracnoideas y de las estructuras de los huesos de la base del cráneo. Esto se va a encontrar dirigiéndose hacia el ganglio trigeminal. Aquí encontramos el ganglio trigeminal, nervio mandibular, nervio maxilar y aquí estaría el nervio oftálmico. Por último, ya hacia la semana 30 del desarrollo embrionario, vamos a encontrar que el cavum de Meckel ya adquiere su configuración definitiva, la configuración que presenta en el adulto desarrollado. Pero este va a experimentar un ascenso en su segmento posterior y un descenso en su segmento inferior, debido al desarrollo de los huesos del oído interno. La porción petrosa del hueso temporal aún no se encuentra totalmente desarrollada. Ahora bien, en lo que concierne a los núcleos de origen del nervio trigémino, estos se van a encontrar a nivel vulvar. Los núcleos sensitivos de origen van a ser dos: un núcleo superior, que se conoce con el nombre de núcleo medio, y un núcleo inferior, que es el principal, que se conoce con el nombre de núcleo gelatinoso. El núcleo gelatinoso va a recibir los axones aferentes de las raíces sensitivas del nervio trigémino y a su vez también recibe una raíz procedente de la médula cervical espinal, específicamente de lo que se conoce con el nombre de núcleo trigémino cervical. Hacia arriba vemos al núcleo medio, también denominado núcleo sensitivo pontino de Dejerim. Con respecto a los núcleos de origen de la raíz motora del nervio trigémino, estos también van a ser dos. Uno que se denomina núcleo masticador o núcleo principal, y hacia arriba vamos a ver otro núcleo que es el núcleo accesorio. Estos dos núcleos envían sus fibras eferentes a través de la rama mandibular del nervio trigémino. Este núcleo, que se conoce con el nombre de núcleo gelatinoso de la raíz sensitiva, tiene forma de columna longitudinal y a la altura vulvar se va a localizar superficial y externamente para formar un tubérculo que se conoce con el nombre de tubérculo ceniciento de Rolando, que se puede visualizar desde la configuración externa. Aquí vemos entonces al núcleo masticador, hacia arriba el núcleo del locus coeruleus, que es el núcleo superior de la raíz sensitiva,
Y hacia abajo el núcleo del séptimo nervio craneal. Es un nervio con el cual se origina el núcleo de origen del nervio trigémino en su raíz sensitiva. Se relaciona con el asa del nervio facial. Ahora bien, pasamos a la descripción pues, del nervio oftálmico. El nervio oftálmico es la raíz más superior del nervio trigémino. Este se origina como una prolongación interna del ganglio de Gasser y se dirige hacia adentro y hacia adelante, pasando por la pared externa o lateral del seno cavernoso. Allí va a encontrar importantes relaciones con el nervio motor ocular común, situándose hacia el lateral de este, y con la arteria carótida interna, también situándose hacia el lateral de este vaso. A su vez, también en su segmento inicial, en la travesía de la pared lateral del seno cavernoso, se va a encontrar dispuesto en un trayecto de distancia de 4 o 5 milímetros del nervio patético troclear. Luego, llegando hacia la hendidura esfenoidal, se va a acercar a este nervio. Antes de penetrar por la hendidura esfenoidal o hendidura orbitaria, este nervio ya se divide en sus tres ramas terminales, que son la nasal o interna, la frontal o superior y la lagrimal o externa. Estos nervios, pues, son los que atraviesan la hendidura orbitaria y llegan hacia la cavidad orbitaria. Pasamos, pues, entonces a la descripción de las ramas terminales del nervio oftálmico. Empezamos, pues, con el nervio nasal. El nervio nasal se distribuye por la pared interna de la órbita, atraviesa la hendidura esfenoidal por dentro del anillo tendinoso de Zinn, por debajo del nervio motor ocular común y entre medio de las dos ramas de bifurcación de ese nervio. Se distribuye entonces a través de la pared interna de la órbita, cruza primero de manera oblicua al nervio óptico y en ese sector va a estar tapizado por el músculo recto superior del ojo. Se va a dividir en dos ramas terminales, una que es el nervio nasal interno y otra que es el nervio nasal externo. El nervio nasal interno se va a originar a la altura del conducto orbitario anterior interno y de allí va a atravesar ese conducto y se va a dirigir hacia la lámina cribosa del etmoides, encontrándose en un desdoblamiento de dura madre. A la altura de la lámina cribosa del etmoides, ingresa hacia la cavidad nasal por un conducto que es el conducto etmoidal anterior o el agujero etmoidal anterior. Allí, este nervio se divide en dos raíces o dos ramas, una interna y otra externa, cada una de las cuales se va a distribuir hacia la pared interna o pared externa de la cavidad nasal. El nervio nasal externo se distribuye por la pared interna de la órbita y en un trayecto de 7 a 8 milímetros pasando por el músculo oblicuo superior y el recto interno, va a dejar tres ramas distintas para diferentes vías. Deja ramas para las vías lagrimales o para los elementos lagrimales, para la carúncula lagrimal, para la glándula lagrimal, para el saco lagrimal y para el conducto nasal. A su vez también deja ramas palpebrales para el párpado superior y el párpado inferior y deja ramos tegumentarios para los tegumentos de la raíz de la nariz, que se distribuyen por aquí, claramente como estamos visualizando. Luego nos encontramos con el nervio frontal, que es este. Este nervio frontal va a pasar por fuera del anillo tendinoso de Zinn a la altura de la hendidura esfenoidal. Esto lo va a separar, pues, del nervio nasal. Este nervio atraviesa el músculo recto superior y se va a distribuir en varias ramas terminales, que van a ser una interna, que se dirige hacia los tegumentos de la región de la nariz, y otra que es la rama supraorbitaria, que va a atravesar hacia el agujero supraorbitario que en algunos casos se encuentra en forma de escotadura. Este va a ser el nervio supraorbitario que se va a distribuir por debajo del vientre frontal, del músculo occipito frontal, hacia los tegumentos de la frente. Por último, tenemos al nervio lagrimal. El nervio lagrimal se va a aplicar a toda la pared externa de la órbita, se localiza por fuera del nervio óptico en la unión de su cuarto posterior con los tres cuartos anteriores. Es decir, en este sector se aplica toda la pared externa de la órbita y va a dejar dos ramos, un ramo dirigido hacia la glándula lagrimal y otros ramos dirigidos hacia el periósteo de la región temporal y de la región palpebral externa, ¿sí? Ramos que se distribuyen por este sector. Bien, por último, ya para finalizar, el nervio oftálmico va a conformar un ganglio que se conoce con el nombre de ganglio ciliar. Este ganglio ciliar presenta forma aplanada transversalmente y va a estar encargado de inervar a algunas estructuras anexas al globo ocular. Va a presentar ramas aferentes y ramas eferentes. Las ramas eferentes
van a estar conformadas por los nervios ciliares cortos. Los nervios ciliares cortos van a dirigirse hacia el globo ocular y van a penetrar en la región cribosa del polo posterior del globo ocular, pasando por la esclerótica y luego distribuyéndose por la lámina fusca. Estos nervios están encargados de inervar, por ejemplo, al músculo ciliar, a la córnea, y dejan algunos ramos para el músculo dilatador del iris. Las ramas aferentes van a ser tres: ramas sensitivas, ramas motoras y ramas simpáticas. Las ramas simpáticas de este nervio van a proceder del plexo carotídeo, ese plexo que se encuentra rodeando a la arteria carótida interna. Luego, esas raíces se van a dirigir hacia el globo ocular, teniendo fibras vasomotoras en su constitución. En lo concerniente a las fibras sensitivas, estas van a ser algunas procedentes de la anastomosis cérvico-gasseriana, a través de la cual el ganglio de Gasser se anastomosa con el ganglio estrellado de la región cervical, de la médula cervical. Y por último, las raíces motoras van a, van a proceder de una pequeña raíz del nervio nasal. Una pequeña raíz del nervio nasal se anastomosa con el ganglio oftálmico para constituir la raíz motora o las ramas, la raíz motora del ganglio oftálmico. La raíz motora del ganglio oftálmico presenta fibras iridoconstrictoras y la otra raíz sensitiva presenta fibras iridodilatadoras. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en siguientes videos. Saludos.